Doctor, disculpe, hay varios compañeros que están teniendo problemas al momento de ingresar con Google Meet, con esta plataforma. No los deja Ya, ingresar. Así que hasta el momento van unas 5 personas ya que me están escribiendo que no pueden ingresar y que les aparece cargando y cargando. ya, ¿están Eh, ingresando con cuentas privadas o con cuentas de la universidad? Evidenciar, que tú puedes evidenciar, puedes observar, palpar, tocar, qué sé yo. En cambio, un síntoma es algo subjetivo que no puedes ver, que solo el paciente lo refiere, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando nosotros buscamos signos y síntomas, tenemos que preguntar al paciente si estos síntomas van relacionados a otros síntomas, si estos signos o síntomas además tienen su característica, cuándo iniciaron, por qué iniciaron, desde cuándo iniciaron, por qué cree usted que tiene estas molestias, ¿no? Tenemos nosotros que extremar los medios para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, dentro de los síntomas y signos, vamos a ver, por ejemplo, lo que es un síntoma muy, pero muy frecuente. El paciente no va a la consulta si no le duele. Si tiene dolor, va a la consulta. Y si no, pues prácticamente no va. Entonces, el dolor es una, digamos, por decir, un motivo de consulta que los pacientes van a referir. Viene del latín, que indica pena o castigo. Es una sensación molesta que el paciente va a referir. El dolor puede ser tanto somático, visceral o puede ser también un dolor psicógeno dependiendo. Tenemos que tomar en cuenta ciertas características que no simplemente el dolor puede decir que hay algo grave en el organismo, ¿no? No indican necesariamente una patología. Mucho depende de cada persona, del umbral del dolor. Se dice que las mujeres resisten más el dolor, los hombres no tanto, no es bajo el umbral, dependiendo. En cambio, de las mujeres tienden a soportar más el dolor. Puede ser orgánico o funcional. ¿Cómo nosotros podemos llegar a valorar? Mediante Atiliev. Recuerden que Atiliev es una mnemotecnia, por decir así, que nos ayuda a poder comprender lo que es el dolor. Aparición, tipo, intensidad, localización, irradiación, evolución y los fenómenos que van a contribuir a ese dolor. Tenemos que preguntar cuándo inició el dolor, qué tipo de dolor es, si es un dolor urente, pungitivo, lancinante, qué intensidad del 1 al 10, cuánto es el dolor, dónde se localiza, hay irradiación, si este dolor está evolucionando o está igual o está menor y los fenómenos asociados. Ahí está, tipos de dolor que nosotros podemos tomar en cuenta, podemos tomar de esa forma, puede ser de diferentes características, como decíamos, lancinante, urente, sordo, desgarrante, pulsante, cólico. El cólico, el paciente se le tuerce en el suelo, por decir, se tumba, por ejemplo, un cólico biliar, un cólico renal, lancinante como una lanza, una neumonía, un derrame pleural puede ser de este tipo de dolor. Y así podemos ver todo tipo de dolores sordo, por ejemplo, en las neoplasias, desgarrante, pulsátil y demás. También esto es importante tomar en cuenta que es superficial, puede ser o profundo, ¿no? Cuando es superficial, generalmente puede ser de origen somático, profundo de origen visceral, mal definida en este caso. Decíamos que nosotros podemos ver con la escala analógica de EVA la intensidad del dolor para preguntar más o menos cuánto usted tiene el dolor, cuánto puede cuantificar. 0 no es nada y 10 es el peor de los dolores. O en caritas podemos nosotros indicar dónde está la intensidad. Porque recuerden que esto es subjetivo, no podemos nosotros ver, el paciente solo lo refiere. Ahí está la escala del dolor que podemos nosotros apreciar. Tenemos que ver si va asociado a otros tipos de síntomas. ¿Dónde está localizado? Si es, digamos, por ejemplo, en la región del hipocondrio derecho, tendré que ver qué órganos está. Si está en la fosa ilíaca derecha, acá se puede ver, por ejemplo, puede estar acá un cólico renal, apendicitis en la mujer, un problema de ofaritis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar dónde está el dolor, dónde está localizado. Recuerden que algunos dolores también pueden ser de origen cardíaco, pueden referirse en el epigastrio. ¿Cuándo? Cuando el dolor es o cuando el infarto es de cara inferior. Puede irradiar a la región
de epigastrio, uno puede pensar que es una gastritis o algo, sin embargo es un infarto. ¿Cómo se irradia? Por ejemplo, un cólico renal se va a irradiar de la región lumbar hasta los genitales. En un infarto agudo de miocardio puede irradiarse de la región precordial al hombro hasta el brazo izquierdo, hasta la región cubital, hasta el dedo meñique puede llegar la irradiación. Otras características para valorar el dolor puede ser Alicia, también nos ayuda bastante. Las hemorragias, dijimos, tienen distinta connotación, pueden ser, dependiendo de diferentes causas, trastornos de coagulación, pacientes sépticos, pacientes que tienen alguna alteración en los factores, etcétera. Patologías, por ejemplo, como la tuberculosis, la hemorragia digestiva alta, traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Las petequias son justamente, tienen forma de cabeza de alfiler, indica que generalmente hay una plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia, como cabezas de alfiler, o púrpuras, o equimosis ya cuando es mucho más intenso, ¿no? Hematomas generalmente se dan por efusión masiva de una hemorragia, epistaxis, salida de sangre por las fosas nasales, gingivorragia de las encías, hemóftisis del aparato respiratorio, hematemesis de la vía digestiva, melena, heces con sangre digerida, o sea, van a ver de esta característica. Parecen alquitranadas, ¿no? Rutilantes, fétidas. Ahí está, dijimos hematemesis. Localización de esto, luego que sí tenemos que ver dónde está localizado. Si es agudo o crónico, la intensidad. Por ejemplo, en este caso es un trauma cráneoencefálico, es algo grave, es un TEC grave. Está haciendo un hematoma. ¿Este es epidural o subdural? ¿Alguien me puede responder? Hemos visto ya. En Epidural. forma de balón. Epidural. Epidural. Epidural, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa forma característica convexa, parece un balón de fútbol americano. Quiere decir que está por fuera de la dura madre. La dura madre está conteniendo la hemorragia, el hematoma. Pero que si fuera subdural, por debajo de la dura madre, tendría una forma irregular. Miren cómo está desplazada la línea media. Esto es algo grave, ¿no? Ese paciente inmediatamente tiene que drenarse porque va a quedar sino con secuelas neurológicas, o es que se va a herniar y va a fallecer. Otras lesiones, por ejemplo, acá, una contusión pulmonar o contusión cerebral. Signo de Battle. ¿En qué se da esto? Ojos de mapache. ¿Fractura de qué denota? De base de cráneo. Base de cráneo. De Porción base del de piñasco. cráneo. Muy bien. Equimosis, justamente en la apófisis mastoides. Ojos de mapache igual, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vemos si la clasificación de shock hipovolémico, habíamos visto esto. Dijimos, si es clase 1, la pérdida de sangre es menos de medio litro, menos de 750 ml, 15%. Recuerden que la volemia, dijimos que es aproximadamente 5 litros. El 15% representa 750. No tiene ni un síntoma, nada. Es como donar sangre. Clase 2 ya pierde del 15 al 30%, ya pierde 1500 ml. Acá ya puede tener taquicardia, la presión está normal, puede haber una discreta taquifnia. Clase 3, acá ya es del 30 al 40%, pierde 1500 a 2 litros. Aquí hay taquicardia, hipotensión, taquifneico, disminuye oliguria. Acá en estos dos, clase 3 y 4, ya podemos ver si damos sangre. En clase 2 puede ser solución, pero en estos dos va a ser necesario la sangre. Clase 4, más de 2 litros, necesariamente el paciente está inestable. Edema, acumulación anormal de agua en el espacio intersticial o en el tercer espacio, en este caso extravascular. Generalmente, si es bilateral, denota un proceso cardíaco, renal, hepático, pero si es unilateral el edema de miembros, por ejemplo, denota una alteración en la parte vascular local, o sea, una trombosis venosa, puede ser una, qué sé yo, obstrucción del sistema linfático y demás.
tenemos que tomar en cuenta lo que se llama signo de Godet o fobias, lo que deja la marca. El picazón o prurito también llamado picazón, es importante tomar en cuenta este síntoma porque el paciente va a referirme pica el cuerpo, ¿no? En procesos alérgicos es muy, digamos, frecuente, en problemas de alergia sobre todo, que puede evolucionar lesiones, ya sea con lesiones máculo-pápulo-vesiculares. Recuerden que en la varicela se habla de lesiones en cielo estrellado. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas máculas, otras están en pápulas, otras están en vesícula, otras ya están en pústula y otras ya están en costra. Lesiones en cielo estrellado, varicela. En cambio, en el herpes zóster, siempre antes la varicela, las lesiones pueden estar en todo el cuerpo, cuero cabelludo, mucosas, etcétera, etcétera. En cambio, en el herpes zóster, las lesiones generalmente van en un trayecto nervioso, ¿no? Ahí se puede ver las lesiones maculopapulares, vesiculares, pero pueden llegar a ser reacciones graves, ¿no? Puede empezar con prurito, con lesiones eritematosas, si nosotros no tomamos en cuenta, puede llegar a tener un síndrome de Steven-Johnson, que es algo muy grave por reacción adversa. Los bochornos generalmente se puede dar en el climaterio, fenómeno vasomotor involuntario, que produce rubicundez, calor, sudoración, ¿no? Las personas que están entrando a la menopausia generalmente van a indicar eso, ¿no? Que están con sus sofocaciones y demás. Pero también en las neoplasias, como en el feocromocitoma, se puede dar estas alteraciones, ¿no? La fiebre, ¿cuándo decimos que es fiebre? Mayor a 38 grados centígrados. Entre lo normal es de 36,5 a 37,2 grados centígrados. Por encima de 37,2 hasta 37,9, por decir así, febrícula, fiebre mayor a 38 grados, ¿no? Esto es un termómetro de mercurio, aunque actualmente ya están casi, digamos, ya no producen mucho porque tiene mercurio, pues, ¿no? Por la toxicidad. Ahí está la temperatura, que podemos ver, ya sea se puede tomar en la región bucal, se puede tomar en la región rectal, se puede tomar en la región axilar, pero también se puede tomar en la región vaginal, también se puede tomar en el conducto auditivo y demás, ¿no? Aunque en la práctica, en la región vaginal no lo realizamos. Hipotermia menor a 35 grados rectal y vamos a ver la profundidad de la hipotermia, ligera, profunda puede ser, o muy profunda, ¿no? Ligera de 28 a 34 grados, profunda de 17 a 28, muy profunda menor de 17. Ya el paciente va a estar pues prácticamente en una rigidez, ¿no? Midriasis, lividez y demás. Distermia cuando el paciente no puede controlar la temperatura, puede hacer fiebre mayor a 38 grados. ¿En qué paciente se da? O a lo contrario, puede ser hipotermia. Distermias en obesos, por ejemplo, ¿no? O en pacientes muy desnutridas. No tiene una causa orgánica ni infecciosa muchas veces. Puede ser funcional. Hipertermia, aumento súbito de la temperatura, más allá de 41 grados. Se puede dar secundaria anestesia general, fiebre del zinc, el haloperidol, algunos fármacos, la tirotoxicosis, elevación de las hormonas tiroideas, feocromocitoma, etcétera, etcétera, pueden producir. Ahí se puede ver lo normal que les decía. Puede haber algún tipo de alteraciones, algún tipo de curvas. Estas curvas anteriormente se podían ver como todos los días sin bajar a la normalidad. O sea, en ningún momento normaliza la temperatura. Todo mañana, tarde, noche está con fiebre. Actualmente es un poco difícil, ¿no? Te alarma si está haciendo fiebre, no le das un antitérmico.
muchas veces la fiebre de origen desconocida se puede dar en personas que tienen, por ejemplo, neutropenia, VIH y demás, mayor a 38.3 grados centígrados. Tenemos que tomar en cuenta nosotros esto. Tenemos que buscar al paciente si tiene o no tiene alguna otra causa. Generalmente se da en pacientes, por ejemplo, con VIH, como les decía, puede ser que sea micosis, tuberculosis, puede dar neoplasias, puede dar ese tipo de fiebre de origen desconocido, endocarditis bacteriana y demás. Fiebre inversa, cifras máximas durante la noche y por la mañana. Se presenta en cáncer de estómago, enfermedades graves BACE2, en el hipertiroidismo, miren acá que hay exoftalmos, en la filariasis también se puede dar. La fiebre catamenial generalmente se da con las menstruaciones, ¿no? Bueno, es un pequeño repaso, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario que tengan, por favor? ¿Algún comentario hasta acá? Nada de comentarios, dudas. ¿Están atendiendo o no? O es que creo que se durmieron, ¿no? ¿O están No, atendiendo? doctor, estamos Estamos escuchando. atentos, doctor. Recuerden que va a haber doctor. retroalimentación al final de la clase y les voy a preguntar, ¿saben, no? Sí, sí, doctor. Muy bien, excelente. Al final de la clase hay preguntas, no se olviden. Estamos haciendo un repaso, esto ya lo hemos visto. Si tienen dudas, pues ya me avisan, ¿no? Bueno, pero vamos a volver a repasar. Ahí está. La disnea. Sensación subjetiva de falta de aire. Pero, hombre, ¿qué pasó? Ahí estamos. Sensación subjetiva de falta de aire, respiración difícil, es un síntoma que el paciente va a referir, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que es, hay unos receptores, para que una persona, para empezar, respire, cuando uno tiene una respiración normal, ¿ustedes por qué respiran? Les dije, les comenté, ¿no? Hay unos quimiorreceptores que están en el callado de la aorta, están en lo referente a lo que es a nivel central, también en las carótidas, que estos van a censar la presencia, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, la presencia de CO2 elevado, o sea, de la hipercapnia. Cuando eleva el CO2 y por ende hace acidosis, el paciente respira normalmente. Ustedes respiran por la hipercapnia y por el pH ácido. Ese es el estímulo para que todos nosotros respiremos, ¿no? Eso más o menos es lo que da a entender todo esto. Entonces, cuando un paciente tiene un problema de disnea, tenemos que ver dónde está el origen. Puede ser el origen respiratorio, cardíaco, humoral o metabólico. Recuerden que la hipoxemia puede producir disnea o la hipercapnia en una persona normal. De origen cardíaco, recuerden que esto va a producir una hipoxemia sistémica. Disminuir el gasto cardíaco y demás. Humoral, el CO2 cuando eleva, el paciente también hace disnea, o cuando baja el oxígeno en el medio interno, igual hace disnea. O de origen metabólico, cuando incrementa la oxidación y el gasto energético, para que podamos entender la disnea. Disnea puede ser paroxística nocturna, mayor a 2 horas después de acostarse, el paciente está feliz en la noche, está durmiendo, y de repente se despierta y corre a la ventana. Hay disnea paroxística nocturna. ¿En qué pacientes? Insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. A la auscultación habrá crépitos húmedos, probablemente, si hay un edema agudo de pulmón o una insuficiencia cardíaca. Trepofnea. ¿Qué es la trepofnea? ¿Alguien me puede decir? El decúbito lateral, doctor. Cuando, Muy por ejemplo, bien. pacientes que tienen derrame pleural se tienen que recostar de lateral del lado del donde está el derrame para que dejar a salvo el hemitórax que tiene el pulmón a salvo. Muy bien. Podemos, justamente, es bueno el ejemplo. Trepofnea habla de disnea en decúbito lateral. Recuerde que, por ejemplo, yo tengo un gran derrame pleural, un absceso, un empiema en el pulmón, en el hemitórax derecho. Si yo me recuesto sobre el hemitórax izquierdo,
el pulmón afectado del lado derecho va a comprimir al pulmón que está en la parte inferior. Y el paciente va a tener disnea. Por eso es que el paciente o se sienta o cambia de posición. A eso llamamos trepofnea, ¿no? En pie, platifnea, disnea en posición erecta o de pie. Ejemplo, algún ejemplo, lesiones del diafragma, dijimos, ¿no? También podemos ver lo que es en disnea, la respiración ciclofneica de Cheyne-Stokes. Vienen con periodos de apnea, hipofnia y perefnia. Apnea, hipofnia y perefnia, ¿no? ¿En qué se da? En insuficiencia cardíaca. Ahí se puede ver trepofnea, derrames masivos, atelectasias, se pueden empiemas y demás. Ahí se puede apreciar una radiografía con borramiento de todo el campo pulmonar del lado izquierdo, una imagen radiopaca compatible con un gran derrame pleural. La respiración de Cheyne-Stokes ciclofneica, miren, empieza con apnea, hipofnia y perefnia. Y otra vuelta hace apnea, hipofnia y perefnia. Sobre todo en problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, circulación deficitaria para el cerebro y demás. En cardiología vamos a ver disnea de esfuerzo, a moderados esfuerzos, a pequeños, de reposo y demás. Puede ser, en resumen, disnea de origen cardíaca, psicógena, respiratoria y metabólica. Además, si hay disnea de origen cardíaco, se va a acompañar de lo que es ingurgitación yugular, edema de pulmón, edema en miembros inferiores, estertores crepitantes y demás. Si es de origen cardíaco, ahí está ingurgitación yugular. Grado 1, cuando apenas se ve esta ingurgitación yugular, 2 centímetros por encima de la clavícula. Grado 2, borde posterior del esternocleidomastoideo. Grado 3, borde anterior. Grado 4, hasta la región de la mandíbula maxilar. Ahí se puede ver la disnea de esfuerzo en insuficiencia cardíaca, puede aparecer con el ejercicio. Permanente, el paciente no puede hacer sus actividades. Está en decúbito probablemente, va a incrementar más en decúbito por las noches. Ortopnea, el paciente no tolera el decúbito, está sentado, ¿no? Ahí se puede ver los distintos tipos de síntomas que el paciente puede acompañar. Vamos a ver, ojalá que el video reproduzca, me parece que no reproduce. No reproduce. Bueno, sigamos. Clasificación de la New York. Vamos a ver que las características de la insuficiencia cardíaca, sin limitación, ligera limitación, acusada limitación, incapacidad. Esto es para ver el grado de insuficiencia cardíaca que el paciente puede llegar a tener. Pero, hombre, se borró, ¿no? Se salió, creo. Ahora sí. Ahí está, disnea de grandes esfuerzos, medianos, pequeños y de reposo. Disnea psicógena, cuando el paciente lo refiere, por ejemplo, personas que tienen un disgusto, un estrés, empiezan a tener taquifnia, me falta el aire y se desmayan, entonces por un proceso psicológico, ¿no? Van a ver que al hospital llegan personas, pacientes, con, ¿qué pasó? Se desmayó después de que tuvo una discusión con un familiar y viene, ¿por qué? Y eso pues, algunos hacen en este caso hiperventilación, y pueden llegar a ser en la hiperventilación, puede disminuir el CO2, ¿no? Y entonces eso puede producir que el paciente pierda la conciencia. Disnea respiratoria. Cuando hay disnea, nosotros tenemos que tomar en cuenta alteración en la ventilación, difusión o perfusión. Ahí se puede ver el intercambio gaseoso, no vamos a entrar en detalle. Recuerden que el intercambio gaseoso es por difusión pasiva. Las causas de la disnea de origen respiratoria son procesos obstructivos, EPOC, asma, tromboembolia, neumonías y demás. De la vía aérea alta puede ser hasta que pueda ser un proceso de las vías respiratorias altas, de las bajas. Tenemos que buscar en las bajas neumonía, tuberculosis, tromboembolia, edema de pulmón y demás.
Síntomas acompañantes: si hay sibilancias, pensaré en asma. Si tiene fiebre y tos con expectoración hemoftoica con sangre, pensaré en tuberculosis. Si el paciente tiene dolor torácico intenso, de gran intensidad en lo que es región precordial, se irradia al miembro inferior o superior del lado izquierdo, náuseas, vómitos, diaforesis, pensaré en infarto. Tenemos siempre que hacer el interrogatorio de forma pausada, detenida, desde cuándo empezó la disnea, qué otras enfermedades tiene, qué otros síntomas acompañan, la exploración física y demás. Preguntaremos desde cuándo tiene el problema de la disnea. Si es de forma súbita, doctor, hace 5 minutos empezó la disnea, de forma súbita pensaré en una tromboembolia pulmonar, un neumotórax hipertensivo, un infarto pensaré, ¿no? Pero doctor, le tengo la falta hace un mes, 2 meses, y poco a poco me ha incrementado insuficiencia cardíaca, una patología consuntiva crónica y demás, ¿no? Tiene que preguntar si el paciente tiene disnea de larga data, no será EPOC. También pensaré si este paciente estaba haciendo algún esfuerzo en el momento de tener la disnea, puede ser. Pues estaba comiendo algo y empezó y tuvo un problema de cuerpo extraño en la vía respiratoria, pues esa es la causa. O al hacer, puede ser que tenga un sobreesfuerzo que ha hecho y tenga eso, ¿no? Tenemos que preguntar entonces cuándo le da la disnea, al vestirse, al cambiarse, al ir al baño, al caminar, al subir la grada, etcétera, etcétera. Factores que van a atenuar. En el asma, por ejemplo, les va a decir, doctor, cuando me echo mi bombita, mi aerosol me mejora. O cuando tomo, en este caso, sildenafil, pues no, esto es para la hipertensión pulmonar por si acaso. Y como consecuencia de eso puede haber hipercapnia o hipocapnia. Hipercapnia cuando está más de 50, 45 o 50 la presión arterial de CO2, o hipocapnia cuando está muy por debajo de lo que es 35, ¿no? O sea, CO2 bajo, CO2 elevado. Las causas de disnea, como veíamos, son varias: nerviosas, metabólicas, hasta problemas abdominales, una distensión abdominal, ascitis, obesidad va a darnos disnea. Cardiovasculares, problemas cardíacos, infartos, estenosis mitral, pericarditis. Respiratorias, problemas intersticiales, fibrosis pulmonar, atelectasias, neumonías, derrames y demás. Los grados de disnea vamos a verlo de acuerdo forma comparativa. 0, no hay disnea. 1, al caminar o al subir una pendiente, puede ser una subida, por decir. Grado 2, 2 personas empiezan a caminar y la una se va quedando. Grado 3, en 100 metros en terreno plano tiene disnea. Grado 4, de reposo. Podemos cuantificar en esto, por ejemplo, miren, hacer caminar 6 minutos al paciente para pacientes con EPOC y dependiendo cuánto camina. Si camina más de 350 metros o menos de 150, le damos una puntuación para cuantificar el grado de afectación. La cianosis, coloración azulada de la piel y de las mucosas, por un problema ya sea respiratorio o cardíaco, se puede dar. Periférica, poliglobulia, hipotermia, hipoglicemia, puede dar, vasoespasmo, shock. Central, cardiológica, respiratoria, del sistema nervioso central, o también puede ser de origen hematológico. Ahí se puede ver cianosis central, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, destroposición, destrocardia. Puede haber comunicación interventricular, dependiendo, fenómeno de Reynolds. Se da generalmente en la esclerodermia o en algunas colagenopatías, por ejemplo, como puede ser también el lupus eritematoso. El fenómeno de Reynolds consiste, uno, en vasoconstricción. Va a haber palidez, por ende, no hay irrigación, miren. Luego va a haber cianosis. Y después de la vasoconstricción viene la vasodilatación y hay rubicundez. Ahí se puede apreciar justamente, pero, hombre, aquí hay un video, pero no sale este video. Algo está mal. Sigamos.
En el plan diagnóstico tendremos nosotros que pedir una radiografía, podemos pedir, si es de origen cardíaco, un electrocardiograma, hemograma, etcétera, etcétera, para llegar al diagnóstico. Ahí se puede ver algunos hallazgos de sangre que no vamos a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos nosotros valorar actualmente con un pulso oxímetro? Puede vernos cuánto está la saturación y cuánto de oxígeno tiene esa sangre, para poder confirmar si es o no es en realidad una hipoxemia por un problema respiratorio. Veremos una gasometría arterial. A nivel del mar, PCO2 35-45, saturación 95-100, bicarbonato de 22 a 28. Y en la gasometría nosotros podemos ver si es acidosis o es alcalosis. Menos, en este caso, menos de 7.35 hablamos de acidosis. Más de 7.45 alcalemia, ya sea respiratoria, metabólica, acidemia o acidosis respiratoria o metabólica, podemos ver. La radiografía nos va a ayudar al diagnóstico diferencial. Miren, aquí hay un corazón muy grande, ¿no? Una cardiomegalia importante. En el EPOG vamos a ver un tórax enfisematoso, en tonel, en turril si quiere. En una neumonía vamos a ver una condensación, un patrón alveolar con broncograma aéreo. Otra neumonía, patrón alveolar con broncograma aéreo. Un ecocardiograma nos puede dar una alternativa de cómo está ese corazón. La espirometría vamos a poder nosotros realizar una espirometría para ver cómo están sus volúmenes, sus capacidades. También podemos usar el ergonómetro, ¿no? Para ver. A ver, veamos este caso. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién lo puede leer, este caso clínico? Adelante. Yo lo leo. Por favor. Juanita de 28 años con antecedentes de asma bronquial, actualmente con tratamiento de corticoides inhalados. Refiere fiebre de 48 horas de evolución con expectoración mucopurulenta. Consulta por disnea grado 3 de 3 horas de evolución, que en la última hora progresa a grado 4. En el examen físico se constata taquipnea con 30 respiraciones por minuto. Se ausculta sibilancia generalizada con expiración prolongada y en tercio inferior derecho aumento de las vibraciones vocales, matidez y soplo tubárico. Muy bien. Hasta este momento, ¿qué les llama la atención? Me llama la atención que esta paciente es nomás joven, está con corticoides inhalados, fiebre hace 2 días, Doctor. mucopurulenta, grado de disnea, grado 3, grado 4 ya progresado, o sea, de reposo, taquipneica, cuando es taquipnea mayor de 22 respiraciones por minuto y hay sibilancia esa ausculta. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Qué me decía? No, nada más le iba a consultar, o sea, si es grado 4 y ella te presentaba Disney hasta en reposo, ¿no? O sea, ya estaba bien, Sí. bien avanzado. Era eso, Empezó gracias. con grado 3 y progresó a grado 4. Y además de eso, pudo evidenciarse que había en la inspección de tórax posterior, vibraciones vocales estaban aumentadas, matidez a la percusión y la presencia de un soplo tubárico. ¿Qué patología estamos pensando? ¿Qué patología? ¿Alguna patología? ¿Aló, aló? ¿Puede ser una neumonía, doctor? Ya, una neumonía, muy bien, perfecto. Una neumonía. Sí, ¿no? Todo indica una neumonía. Recuerden que en la neumonía existe justamente todo eso, ¿no? El paciente empezó a desaturar, bueno, empezó a empeorar su cuadro, más disnea. Además de eso, el paciente empezó a tener lo que refiere fiebre. En el examen físico hay aumento de las vibraciones, matidez, soplo. Soplo se da en neumonía o también se puede dar crépito, ¿no? En la neumonía. La gasometría arterial
¿Cuánto es la FiO2 ambiente? ¿Cuánto es la FiO2 ambiente? O sea, normalmente, ¿cuánto tenemos nosotros de oxígeno? ¿Cuánto hay en este ambiente oxígeno? En el ambiente de ustedes, ¿cuánto de oxígeno hay? En el aire que están respirando, ¿cuánto de oxígeno ingresa? 21, 20. 22. 21%. 20.9 tienen en este momento 21% es oxígeno, lo demás son otros gases como el nitrógeno. pH, ¿cómo está el pH? Elevado. Sí, ¿no? Hay una Alcalosis y alcalosis. taquipnea. Muy bien, por la taquipnea puede ser, ¿no? ¿Qué les parece la presión arterial de oxígeno? Disminuida. La insuficiencia ¿Cuánto es normal? respiratoria. ¿Cuánto es normal y cuándo es insuficiencia respiratoria? De 90 para hasta 99 es lo normal. Y cuando Menos de 60. Menos del 70 es insuficiencia respiratoria. Muy bien, normal 80, 100. Excelente. Saturación 89 está bajo, ¿no? Bueno, por una neumonía. ¿Tratamiento? ¿Alguien se anima a dar tratamiento? primero tendríamos que hacer unas pruebas de su expectoración. Cultivo, muy bien. Tinción de Gram, ¿algo más? Hemograma. ¿En el hemograma qué va a haber? Leucocitosis. ¿Cuándo es leucocitosis? Cuando hay más de 12 por campo, 12 colonias por campo. No, en el hemograma hablamos, recuerden que los leucocitos son de 5 a 10.000 normal. Pero cuando tú ves más de 10.000 leucocitos en el hemograma, hablas de una leucocitosis y te da a entender de que es un proceso, lo más probable, infeccioso bacteriano. Si tú tienes una diarrea y tienes leucocitosis, más de 10.000 leucocitos con predominio de neutrófilos, piensas que esa diarrea es de origen infeccioso bacteriano. Si tienes una infección urinaria, está con problemas de cistitis, si quieres, o sea, hay tenesmo vesical, disuria, polaquiuria y demás, fiebre, y tienes leucocitosis mayor de 10.000 leucocitos, es de origen infeccioso bacteriano. Bueno, ¿alguien más puede leer este otro cuadro? ¿Es otro ¿no? ¿O no? ¿O es el mismo? Es otro, doctor. Adelante, ¿quién puede leer, por favor? Yo leo. Por exacerbación de su asma bronquial, debido a su imposibilidad de recibir su tratamiento habitual, acompañada de tos persistente a momentos intensa. Ingresa de emergencia por disnea grado 4 y dolor torácico. En el examen físico, con cianosis central, frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, con silencio ocultatorio en campo pulmonar derecho. A ver, vamos, alguien que nos responda, ¿qué puede ser? Todos los comentarios son bienvenidos. Parece un derrame pleural. Ya, muscular estente. Sí. Pero acá dice, mira, dice aquí algo. Juanita, al cabo de 3 meses, evoluciona con disnea grado 2 por exacerbación de su asma bronquial. El asma bronquial, ¿con qué cosas puede complicar? Debido a las enfermedades del tratamiento habitual, acompañado de bla, bla, emergencias por disnea grado 4. Si fue un derrame, puede instalarse en problemas de cáncer de por ahí de forma súbita. Pero muy poco probable que la disnea sea de 4 así de la mañana, digamos, ¿no? Con un derrame poco a poco va la disnea, en grado 1, grado 2, grado 3 y de última. Pero podría ser, sí, sí. Pero algo que nos lleve más rápido a disnea 4 de repente, con cianosis, taquipneica con silencio ocultatorio del campo pulmonar derecho. Otra opción, por favor. ¿Doctor? ¿Perdón?
EPOC. Asma es una cosa, EPOC generalmente va a dar después de los 40, 40 años para adelante. Esta paciente es joven nomás, ¿no? Podría ser EPOC, sí, pero no le da. El EPOC tendría que ser una crisis de esas que venga con broncoespasmo, pero acá dice Disney de forma o sea, grado 4 de repente empezó. Tromboembolismo pulmonar. Podría ser tromboembolia, pero no tiene factores de riesgo, joven, no dice traumatismo, trauma en sus miembros inferiores, postración, no habla, pero sí una causa podría ser otro. Tampoco no usa anticonceptivos orales, no nos dice. Entonces, puede ser, pero no es. Bronconeumonía. Infarto. Ya enfermó bronconeumonía, mucho ya también está Juanita, cada semana, digamos. No, pero podría ser, pero no nos habla de fiebre, recordad, mira acá no dice nada de fiebre. No habla nada de fiebre. Otra causa. Y a la ocultación en neumonía te podría dar crépitos también, ¿no? Acá dice ausente, silencio. Otra causa. Bueno, es un neumotórax, ¿no? Recuerden que los pacientes que hacen neumotórax, de forma súbita, los asmáticos complican generalmente con neumotórax. Inmediatamente hay que colocar una radiografía para confirmar y después de eso ya un drenaje torácico. Este último caso, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Alguien lo puede leer? Adelante. Con antecedentes de 2 infartos de miocardio con importante isquemia residual. Evoluciona con disnea, clase funcional 2. En abril, digoxina, ASA y estatinas. Hace 2 semanas refiere síndrome gripal autolimitado y actualmente acude por dolor precordial. ¿Algún comentario? Un preinfarto. Ya, muy bien, sigan, ¿algo más? Infarto, doctor. El dolor que refiere en la dolor precordial. Puede ser un edema pulmonar por el infarto. Pericarditis. ¿Algo más? A ver. Pericarditis. Insuficiencia cardíaca. Puede haber un reflujo a causa de su isquemia por sus infartos. Ya, muy bien. Ese reflujo puede llevar a un edema, como dijo el compañero. Ya, lo importante es que este paciente tiene disnea, ¿no? Tiene disnea. Entonces, a ver, repasemos. Antecedentes de infarto, sería demasiado que tenga otro infarto más, aunque podría tener, desde luego que sí. Tiene importante isquemia residual, evoluciona con disnea clase funcional 2, en cardiología hablamos de clase funcional. El tratamiento con furosemida, espinolactona, lapril, digoxina, aspirina. La aspirina nos va de cierta manera a evitar que haga nuevamente otro infarto, aunque no nada es seguro en la vida, pero puede ayudarnos. Y estatinas, ¿no? Estatinas son los que bajan las grasas en la sangre, los hipolipemiantes, ¿no? Hace 2 semanas se refiere síndrome, síndrome gripal es clave. Síndrome gripal autolimitado, actualmente acude por dolor precordial. En las últimas 2 semanas, opresivo en reposo, disnea grado 4. Mira vos, de grado 2 a grado 4. ¿Qué podría ser? Pericarditis. Una pericarditis, ¿no? Un derrame pericárdico generalmente. Lo que nos faltaba era la ocultación frote pericárdico. Aquí ya, pues con esto ya es difícil pelarlo, ¿no? Ritmo de galope, recuerden que está en descompensación. Estertores crepitantes en ambos tercios inferiores, está descompensando, sí. También hay un supradesnivel del segmento ST. Miren. Y además hay un patrón en alas de mariposa. ¿Qué más tiene este paciente? Además, ¿qué está haciendo? Alas de mariposa, alas de murciélago o de mariposa en la radiografía. Cuando hay Un infarto de
Alas de mariposa en Está radiografía. con una insuficiencia cardíaca, doctor. Ya. Con edema de pulmón. Éstasis. Edema agudo del pulmón. Edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón es cuando nosotros vemos unas alas de mariposa en la radiografía o un patrón en alas de mariposa en la radiografía. Entonces, si este paciente está haciendo un edema agudo, además, ¿no? Además de todo lo que tiene, está haciendo eso, está haciendo supradesnivel. Cuando hablamos de supradesnivel del segmento ST, ¿en qué hablamos? ¿O en qué pensamos? ¿Supradesnivel o infradesnivel? Infarto. Infarto, isquemia, necrosis del miocardio, ¿no? Muy bien, excelente, estamos haciendo bien. Edema agudo de pulmón, pericarditis viral. Bueno, para acabar este casito más veremos. ¿Quién puede leerlo, por favor? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo, doctor. Adelante. Sandra, de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, con enalapril y Diabetes, T2 con diabetes tipo 2 con metformina, refiere desde la infancia bronquiectasis secundarias a tuberculosis. Desde hace 5 días refiere fiebre de 34 horas. Hace 48 horas consulta por disnea grado 2 a su médico, quien indica nebulización con diagnóstico de bronquitis. Hace 24 horas su cuadro se exacerba con disnea grado 4. A ver, hasta ahí analizaremos. Es una paciente femenina, 78 años, hipertensa, con enalapril, diabética, con metformina, bronquiectasias secundarias a TB, pero hace 5 días refiere fiebre. Ah, hay un proceso infeccioso, ya sea bacteriano, viral. Expectoración mucosa que luego se torna purulenta. Ah, hay algo en ese aparato respiratorio. Hace 48 horas consulta por disnea grado 2 a su médico, pero le da diagnóstico de bronquitis, pero hace un día, hace 24 horas, la disnea grado 4. ¿Qué están pensando? ¿Qué puede haber pasado? ¿Alguna sugerencia? Ha progresado a disnea grado 4, mira. ¿Podría ser una neumonía? Sí, una neumonía, muy bien. ¿Otra causa?